Carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 y 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 14. Y vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la poderosa palabra del Señor. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre santo que estás en los cielos, hoy llego a ti reconociendo que soy un hombre falible, que soy un hombre débil, pero también reconozco que tú me has escogido y me has preparado, Padre, para predicar tu palabra. Llego a ti dependiendo totalmente de tu Espíritu Santo, pidiendo ser llenado por él hoy esta mañana, que seas tú dándome gracia para con la iglesia, que sea Cristo hoy mostrado en cada momento de esta enseñanza, de esta predicación, que no sean las opiniones de los hombres las que sean expuestas, sino que sea tu palabra la que sea hoy expuesta y edificando a la iglesia. Oramos en el nombre soberano de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mientras que un hombre del tercer siglo anticipaba su muerte, escribía estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto en medio de este mundo un pueblo santo y quieto que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. Y a pesar de que han sido despreciados, perseguidos, a ellos no les importa. Son maestros de sus propias vidas y han vencido al mundo. Estas gentes, estas personas, se conocen por cristianos y yo soy uno de ellos. Y amada iglesia, ustedes hacen parte de ese pueblo santo. Pedro hace referencia al tema del sufrimiento en 4 capítulos de su epístola. El hecho de ser llamados discípulos de Cristo era un motivo para que los cristianos fueran perseguidos y fueran culpables de juicio. Sin embargo, Pedro escribe a la iglesia con el propósito de animarla y consolarla y dar un verdadero testimonio de la gracia de Dios. Pedro escribe a los cristianos exhortándolos a regocijarse en medio de las dificultades y permanecer firmes en la fe y aceptar las dificultades que vienen a su vida por causa de la misma fe que ellos tienen en Cristo. Las persecuciones a las que se hacen referencia en la epístola de Pedro parecen haber consistido en una especie de hostigamiento local, en un asedio, en una acechanza, generado por gente mundana, por gente del mundo, que expresaba su odio de esta manera al pueblo de Dios. Y el propósito de Pedro al escribir esta carta es el de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo, es el de transmitir un mensaje de consolación. Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentaban un sufrimiento frecuente e intenso. Los cristianos deben soportar hoy y han soportado siempre un fuerte sufrimiento en un mundo que no es suyo. Son extranjeros en este mundo, somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos en este mundo, pero sin embargo, Pedro les escribe exhortándolos a vivir una vida digna en este mundo que no nos pertenece, a vivir una vida que glorifique a Dios. Y debemos tener en cuenta que el tema que corre por toda la carta es el tema del sufrimiento. Sin embargo, no podemos hacer alusión a una persecución, ya que Pedro en toda la epístola no utiliza este término. A lo que Pedro se refiere, al sufrimiento al que Pedro se refiere, es a causa de una especie de hostigamiento local. Y con las razones que vimos anteriormente, y bajo el tema de el gozo del cristiano en medio del sufrimiento, he dado por este título, he dado a este sermón por título, el sufrimiento que origina perfecto gozo. El sufrimiento que origina perfecto gozo. Y vamos a ver en él
en este pasaje 3 puntos. El primer punto es el mandato ante el sufrimiento. El segundo punto es el propósito del sufrimiento. Y el tercer punto es la razón del sufrimiento. Y vamos a empezar entonces a desarrollar nuestro sermón hoy. Y vamos a ver el primer punto, el mandato ante el sufrimiento. Dice el versículo 12 y la primera parte del versículo 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Aunque el versículo inicia, digamos que de una forma sencilla, con la expresión queridos hermanos, si vamos al trasfondo, si vamos al fondo de esta expresión, podemos encontrar que es una expresión hermosa, que está profundamente relacionada con el amor de Dios. El apóstol quiere que la iglesia sepa que Él la ama, tanto como Dios ama a Cristo. Por eso Él les dice, queridos hermanos. Y no solo esto, sino que este amor debe verse reflejado en medio de la congregación. Pero quizás nosotros nos preguntemos, ¿por qué? Bueno, porque los creyentes deben amarse en ese mismo amor. Nosotros como iglesia de Cristo debemos reflejar ese amor con el que Cristo nos ha amado. El apóstol quiere que la iglesia sepa que Él la ama. Y esta expresión es una expresión que solo puede salir de un corazón regenerado, de un corazón que ha sido tratado en el amor de Cristo, de un corazón que ha sido transformado en el amor de Cristo. Y vemos que el apóstol Pedro, que en los evangelios fue obstinado, imprudente, ahora está escribiendo a una iglesia, y más que como apóstol, como pastor, y vemos que su corazón ha sido tratado en este amor. Y debido a esto, él habla de esta manera a la iglesia, porque él ama a sus ovejas, él amaba a sus ovejas y se preocupaba por ellas. Él sabía por qué situación sus ovejas estaban pasando y él se compadecía de ello. Y con estas palabras esperaba generarle confianza, esperaba generarles consuelo a los hermanos, ya que estaban pasando por difíciles momentos. Pero simplemente en su epístola puedo llamarlos hermanos. Sin embargo, él decide decirles a los creyentes, queridos hermanos, ya que él estaba apelando, rogando a la iglesia a que se ame como Él la ama, a que se ame como Cristo la ama, como Dios la ama, con este mismo amor. Y apelaba a esto para que la iglesia después recibiera las palabras con las que la iba a exhortar, las órdenes, el mandato que Pedro le iba a dar. Después de estas consoladoras palabras, Pedro, con la intención de consolar a la misma iglesia, le da un mandato, le da una orden a la iglesia. Él les dice, no se extrañen, y al contrario, luego les dice, alégrense, pero no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Pero les está dando un mandato a la iglesia, le está diciendo a la iglesia que no se sorprendan de las diferentes pruebas que están pasando. Quizás los hermanos de esta iglesia se preguntaban, bueno, nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que sus hijos, cómo nuestro Padre va a permitir que sus hijos sean probados de una manera tan difícil, de una manera tan cruda, de una manera tan dura? Pero lo que quiere es que la iglesia no piense en las pruebas, pero no les está diciendo que piensen en ello, al contrario, les está dando una prohibición, les está diciendo no se extrañen, no piensen en eso, no se sorprendan de eso. ¿Por qué habría de sorprendernos de las pruebas? ¿Por qué habríamos de sorprendernos? Él lo que quiere es que la iglesia sepa que estas pruebas, que estas calamidades, que estas desgracias que ellos estaban sufriendo, las había puesto Dios y que eran parte de la providencia de Dios para con la iglesia y que Dios sabe por qué se las había dado. Pedro no se encargaba de dar muchos detalles sobre las pruebas, ni dar aspectos minuciosos de escribirla. Él lo que pretendía hacer es enfatizar en el propósito de las pruebas por las cuales pasaba la iglesia, trayendo a memoria una comparación que había hecho capítulos atrás en esta misma epístola. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro,
al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Las pruebas estaban siendo comparadas con fuego. Sin embargo, no debemos pensar que este fuego era la práctica horrible que hacía Nerón durante ese tiempo que se escribió la carta. Yo creo que cuando nuestro hermano Julio dio las clases de historia, mencionó que Nerón tenía por costumbre quemar a los cristianos, incluso utilizarlos como lámparas para sus jardines. Entonces, lo que Pedro quiere, Pedro no quiere que la iglesia piense en estas pruebas, es lo que, y nosotros no debemos pensar que Pedro se refería a esto, pero lo que está haciendo es utilizar esta comparación para describir la intensidad de la prueba que ellos estaban pasando, para describir qué tan fuerte era la prueba que la iglesia estaba pasando. La idea que Pedro quiere transmitir es que la fe debe ser probada como se prueba el oro, con un único propósito. El oro es probado en el fuego, con el propósito de quitarle sus impurezas, de quitarle sus suciedades, toda la escoria que tiene. De la misma forma, la fe debe probarse en el fuego de la prueba para que la duda sea quitada de ella, porque la fe debe ser limpiada de duda. Nuestra fe en Cristo debe estar libre de duda. Dios, por medio de las pruebas, busca tratar con nuestra fe. Y no solamente eso, sino ver qué tan genuina es nuestra fe, qué tan enfocada en Cristo tenemos nuestra fe. Por tal razón, no debemos extrañarnos de la prueba y vivir pensando en el propósito de Dios para con su vida. Pensemos mejor en que Dios nos está probando, amada iglesia, pensemos mejor en que Dios nos está probando para ver qué tan pura es nuestra fe y para ver si nuestra fe en realidad está centrada en Cristo. Muchas veces nos sorprendemos por las diversas pruebas y sufrimientos que estamos pasando. Sin embargo, el mandato a considerar estas pruebas normales es a no extrañarnos de ellas. No podemos esperar que el mundo que aborreció a Cristo nos trate mejor a nosotros, que somos sus discípulos. No podemos esperar que el mismo mundo que crucificó a Cristo nos trate a nosotros mejores. Nosotros somos discípulos de Cristo. Así que no nos extrañemos si el mundo nos asedia, si el mundo nos hostiga, porque nosotros sufrimos a causa de Cristo. El mundo que aborreció a Cristo no es nuestro mundo, y Pedro se lo está diciendo a la iglesia en el capítulo 2, versículo 11 de esta misma carta. Y quiero que lo leamos. Capítulo 2, versículo 11, dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Pero les está diciendo, ustedes son extranjeros y peregrinos en medio de un mundo que es increíblemente malo, en medio de un mundo que lo único que busca es hostigar a los cristianos. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Sin embargo, den testimonio de la gloria de Dios. Sin embargo, compórtense como es digno del Evangelio. Aunque nosotros no pertenecemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, debemos dar testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Cuando vamos a Juan, nos damos cuenta que Pedro no fue el primero que dijo esto. Nuestro Señor Jesucristo también nos dijo, Él nos confirma estas dos verdades, que somos extranjeros, y por ser extranjeros y discípulos de Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Dice Juan 15, 18 y 19, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, y por eso el mundo los aborrece. El mundo nos aborrece a nosotros, el mundo los aborrece a ustedes, hermanos, porque Cristo nos ha escogido para ser su pueblo. Por eso el mundo los aborrece, porque ustedes no se comportan como el mundo se comporta. Mientras que los demás están deleitándose en sus deseos, mientras que los demás están preocupándose por las cosas vanas de este mundo, nuestro enfoque es Cristo. Nosotros vivimos para Cristo, pensando en que algún día vamos a disfrutar totalmente con Él. Por eso Pedro les dice, no se extrañen. O sea, si el mundo los aborrece, no se extrañen, porque ustedes no son del mundo.
A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que estamos pasando, ya Cristo los había advertido, ya los apóstoles los habían advertido. Hermanos, estamos advertidos. Cada vez que vamos a las Escrituras, vamos a encontrarnos con que la iglesia ha sido siempre hostigada, con que la iglesia siempre ha sido perseguida. Siempre nos vamos a encontrar con esto. Pero sin embargo, Pedro les dice: no, Señor, no se sorprendan, no nos sorprendamos, porque es que nosotros no somos de este mundo. Y estas pruebas son necesarias para que nuestra fe sea purificada. No tenemos nada de qué extrañarnos y sorprendernos. No somos de este mundo, no somos de acá, no somos de este lugar. Dios busca probar lo genuino de nuestra fe, porque nuestra fe está puesta en Cristo. Y Cristo fue aborrecido, y nosotros también lo seremos, y somos aborrecidos. Pero debemos recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos junto a Cristo. Amén. Ahora Pedro les dice: alégrense. Al contrario de sorprenderse, Pedro les dice: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Y no hay mayor privilegio para nosotros como pueblo de Dios que ser hijos de Cristo, hijos de Dios, y compartir sus padecimientos, compartir los padecimientos de Cristo. Sin embargo, debemos tener en claro que no son los padecimientos que Cristo sufrió para salvarnos. Esos padecimientos solo pertenecen a Él como Salvador. Entonces nosotros nos preguntamos: bueno, entonces, ¿cuáles son esos padecimientos que Pedro se refiere? Porque somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. A los padecimientos, a los sufrimientos que Pedro se refiere, que podemos compartir con Él, que podemos compartir con Cristo, son aquellos que Jesús vivió como hombre. El rechazo de los hombres, el oprobio de los hombres, cada vez que trataban de apedrearle, los golpes que sufrió. Cada uno de estos padecimientos, cada uno de estos sufrimientos son lo que nosotros compartimos como iglesia con nuestro Salvador. En la medida que nosotros como cristianos padecemos, somos partícipes de los padecimientos de Cristo. La fe que es puesta a prueba es la misma fe que nos permite ser partícipes de los sufrimientos de Jesús. La misma fe que está siendo probada en la intensidad, en el fuego de la prueba, en esta prueba intensa, en estos hostigamientos, es la misma fe que nos permite a nosotros, como hijos de Dios, participar juntamente con Cristo de sus sufrimientos. No debemos considerar nuestros sufrimientos como algo negativo. Al contrario, en medio de los sufrimientos debemos de mirar a Cristo como nuestro buen pastor, y nosotros como oveja recibir parte de los sufrimientos que debemos recibir. En los sufrimientos que pasamos, en los sufrimientos que compartimos con Él. Por tener parte en los sufrimientos de Cristo, debemos alegrarnos, y esto es lo que Pedro les está diciendo. Miren, no se extrañen porque ustedes están sufriendo. Al contrario, alégrense, porque es que ustedes no están sufriendo porque sí. Ustedes están sufriendo porque ustedes son discípulos de Cristo, porque ustedes son el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Ustedes son la iglesia, y Cristo dio su vida por salvarlos a ustedes. Y así como Él padeció como hombre, ustedes como sus discípulos deben padecer. No se extrañen, no es algo nuevo. Suframos y alegrémonos en nuestros sufrimientos, gocémonos en nuestros sufrimientos, con gran alegría, con un gozo inmenso por tener este privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo y regocijarnos con Él, de compartir con Él lo que nos toca. Debemos tener un gozo inmenso e inundarnos por tener tan hermoso privilegio. Y aunque nosotros pensamos, bueno, esto es un contraste que parece algo irónico, o sea, estamos sufriendo y Pedro nos está diciendo, gócense. Nosotros no debemos pensar de pronto en la ironía, aunque no creo que la hay, en la ironía de este pasaje, sino que Pedro está consciente, Pedro está pensando en lo que le está diciendo a la iglesia. Y por lo que trata de decir, quizás, lo que trata de decir es, miren, nosotros estamos sufriendo, sí, somos discípulos de Cristo, sí. Entonces, llevemos ese sufrimiento, pongamos estos sufrimientos en el amor de Cristo. Y cada vez que nosotros pongamos estos sufrimientos en el amor de Cristo, nos vamos a gozar cada vez más en Él. Los sufrimientos en el cristiano no deben generar tristeza, no deben generar depresión. Por el contrario, debe generar un gozo genuino, porque estamos sufriendo en Cristo. No estamos sufriendo por causa de nuestro vecino, no estamos sufriendo por causa de nuestro jefe, por causa del presidente, del gobernador. Estamos sufriendo por causa del Hijo de Dios.
por causa del Hijo de Dios es que estamos sufriendo. Y nosotros tenemos un gran privilegio, un privilegio que los de afuera, que los del mundo no tienen, pero que nosotros como pueblo de Dios sí tenemos. Alegrémonos. Solo el cristiano tiene este privilegio, solo el cristiano puede tener un gozo tan genuino en medio de la aflicción, porque cuando estamos viviendo el Evangelio, cuando estamos dando testimonio de Jesús, padeciendo por Cristo, participando en sus sufrimientos como su cuerpo, Cristo sufre con nosotros. Nosotros somos su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo como su cabeza también sufre con nosotros en medio de las pruebas. Los sufrimientos reflejan nuestra relación con Cristo. Debemos entender que estos padecimientos no son obligatorios, son voluntarios, pero solo aquel que es verdadero discípulo de Cristo, solo el cristiano genuino, sabiendo que es voluntario esto, prefiere sufrir con Cristo. Solo el verdadero discípulo de Cristo piensa en Cristo y vive con Él cada uno de sus sufrimientos. Por amor a Cristo se hace partícipe de sus sufrimientos, ya que siempre tiene presente que Cristo padeció voluntariamente por Él. Ustedes como iglesia, nosotros como iglesia debemos saber esto. Nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, elegimos sufrir con Cristo porque Cristo sufrió por nosotros. Por amor a nosotros, Él se despojó de todo lo que tenía, se hizo hombre y sufrió en un madero la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él padeció por nosotros, se sometió a esta ira que nosotros merecíamos, se humilló hasta lo sumo, permitió que lo azotaran, permitió que lo golpearan, que lo escupieran, y teniendo el poder para detener todo este oprobio, para decir no más, Cristo no lo hizo, por amor al Padre y por amor a su iglesia, y aún así Cristo no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció, y durante 3 horas Él estuvo allí, colgado, tanto que llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por amor a usted, hermano, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, lo hizo, hizo que lo azotaran, permitió que lo escupieran, que lo golpearan, sufrió por nosotros lo que nosotros merecíamos sufrir. Pero Él sabe por qué está escribiendo esto, Él sabe por qué está escribiendo sobre este gozo ante el padecimiento. Él sabe por qué ordenaba a sus destinatarios gozarse. Pedro ya había sufrido y estaba sufriendo por causa de Cristo. Él ya ha sido partícipe de sus padecimientos. ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 5, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículos 40 y 42. Dice así: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del concilio llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, que Jesús es el Mesías. Los apóstoles, y entre ellos Pedro, fueron azotados por predicar el Evangelio de Cristo, por decirles al mundo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos fueron azotados por mencionar a Cristo, por predicar en el nombre de Cristo su Evangelio. Ellos fueron azotados, intimidados, castigados, para no predicar más el nombre de Cristo. Sin embargo, después de esto, después de haber sido intimidados, ellos salieron gozosos. ¿Por qué? Por ser dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Cristo. Ellos estaban felices, ellos se gozaron en esto y siguieron predicando el Evangelio. De la misma forma nosotros debemos hacer. Cada vez que estemos bajo dificultades, cada vez que estemos bajo pruebas, cada vez que estemos bajo padecimientos, sepamos que nosotros estamos sufriendo a causa del nombre de Cristo y que somos dignos de padecer afrenta a causa de su nombre, a causa del nombre del Hijo de Dios. Ahora bien, ya conocemos el mandato, sabemos que Pedro le está diciendo a la iglesia
Vea, no se extrañe, o sea, no se sorprenda, ustedes están sufriendo por el nombre de Cristo. Así que como están sufriendo a causa del nombre de Cristo, alégrense, porque es en el amor de Cristo que ustedes están sufriendo. Después de decirles esto, Pedro viene y les da su propósito. Está en el versículo 13, la parte B. Dice así: para que también sea inmensa su gloria cuando se revele su alegría, cuando se revele la gloria de Cristo. El gozo, la alegría del cristiano es inmensa. Ahora debemos gozarnos en las aflicciones, para que nuestro gozo sea mayor cuando nosotros seamos libres de estas aflicciones, sea mayor al estar reunidos con Cristo. El apóstol escribe para mostrarnos que todos estos sufrimientos nos hacen vencedores en Cristo, porque Cristo ya venció estos sufrimientos, porque Cristo ya ha triunfado sobre estos sufrimientos. Cristo nos decía: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cristo ya venció al mundo. Porque Cristo ha vencido al mundo, nosotros podemos gozarnos en las aflicciones. Y en esto debemos descansar nosotros, en que el Señor ya venció y que nuestro sufrimiento en Él solo nos fortalece. Y que a pesar de ser el cuerpo de Cristo, compartimos con Él sus sufrimientos en este mundo en el cual nosotros somos peregrinos y extranjeros. Somos nómadas en este mundo. Pero en nuestra patria celestial no seremos partícipes de los sufrimientos de Cristo, seremos partícipes de la gloria de nuestro Señor Jesús. Esta libertad y gozo infinito al que acabo de hacer referencia solo se cumplirá cuando se revele la gloria de Cristo, cuando Cristo venga, como dice el pasaje. Solo cuando Él venga en todo su esplendor, en toda su gloria, cuando nosotros lo veamos, seremos libres de estas aflicciones y nos gozaremos en total plenitud, porque la venida de Cristo es nuestra esperanza, y en nuestra esperanza debemos gozarnos. Nos gozamos en las aflicciones, porque Cristo ya venció sobre ellas, y debemos tener presente que todo aquel que no cargue con sus aflicciones ahora, tendrá que cargar con ellas durante la eternidad. Si tú no estás cargando con tus aflicciones ahora, si tú no estás participando con Cristo en sus aflicciones, déjame decirte que durante la eternidad vas a tener que sufrir por el pecado que cometiste. Déjame decirte que durante la eternidad la ira de Dios se va a derramar sobre ti y va a ser algo eterno, para siempre, y de eso no tendrás descanso. De esas aflicciones, de ese sufrimiento, no tendrás reposo. Esta es la razón por la cual el cristiano sufre y padece en Cristo ahora, en este mundo al cual no pertenece. Porque cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, cuando Cristo venga por su iglesia y libertarlo de sus aflicciones, nosotros nos gozaremos eternamente en Él y para siempre. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo la levante, las aflicciones que teníamos desaparecerán, y el gozo que tendremos en el cielo será inmenso, tanto que las aflicciones que sufrimos ahora por causa de Cristo, por causa del amor de Cristo, por compartir los sufrimientos de Cristo, no se compararán con el gozo que tendremos allá. No se comparará, porque estaremos viviendo en la presencia de Cristo y disfrutaremos eternamente de su presencia y tendremos esa relación con el Padre y podremos disfrutar eternamente de las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Pero nos dice que todo lo que hemos sufrido, que todo lo que estamos sufriendo y todo lo que hemos de sufrir en esta vida es para gozarnos en la revelación de la gloria de Cristo, es para gozarnos eternamente en Cristo, cuando nosotros seamos glorificados juntamente con Cristo. Y para el cristiano no hay mayor deleite, por eso debemos deleitarnos en los sufrimientos a causa de su nombre, porque el verdadero cristiano es preservado hasta el fin, para que pueda gozarse con gran alegría, con inmensa satisfacción en la venida de nuestro Señor, en la revelación de su gloria. Y como dice el himno 556, en la tercera estrofa: cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Eternamente habrá un gozo eterno con Cristo, valga la redundancia, porque estamos en el amor de Cristo, estaremos en la gloria de Cristo, disfrutando la presencia de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez y el creyente vea su gloria,
y el creyente vea su esplendor, vea como Cristo es triunfador sobre las aflicciones, y no compartamos más sus padecimientos, sino que compartamos su victoria, su gloria, su presencia, comprenderemos que los sufrimientos que pasamos acá en este mundo en el que somos peregrinos, en este mundo en el cual somos extranjeros, no se comparan en nada en la gloria que gozaremos en Cristo durante toda la eternidad. Y solo allí nuestro gozo será completado al estar con Cristo por siempre. Nuestro gozo será pleno, en plenitud tendremos gozo al estar en Cristo por siempre. Cuando el Salvador vuelva a la tierra como el león de la tribu de Judá, será revelado como el todopoderoso Hijo de Dios, y los que padecen ahora por causa de Él serán honrados entonces con Él. Seremos glorificados con Él, porque ahora padecemos por Él, pero más adelante, cuando Cristo venga, cuando Cristo se revele, cuando Él venga por su pueblo, vamos a ser honrados y vamos a gozar eternamente con Él. Y sabiendo este glorioso propósito del sufrimiento de Cristo, veremos la razón del sufrimiento, el porqué del sufrimiento, y así pasamos a nuestro tercer y último punto, que es el versículo 14. Ya vimos el mandato del sufrimiento, que es: no se sorprendan por las pruebas, al contrario, alégrense en ellas. Ahora ya vimos el propósito del sufrimiento, que es que nosotros sufrimos por la segunda venida de Cristo. Cuando Él se revele, nuestro sufrimiento será transformado en un gozo eterno. Ahora vamos a ver la razón del sufrimiento, el por qué estamos sufriendo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cristo es la principal causa de nuestro sufrimiento. Ningún cristiano puede pretender estar sufriendo por causas diferentes a Cristo. Debemos entender que detrás de cada sufrimiento que vivimos nosotros como cristianos es a causa de Cristo. Pedro nuevamente está ratificando lo que somos en Cristo. Ya nos dijo: ustedes son extranjeros y peregrinos, pero ahora les está diciendo: ustedes son dichosos, ustedes son bienaventurados, son felices, dichosamente felices, porque son vituperados, porque ustedes son insultados a causa del nombre de Cristo. Pero solo si somos vituperados a causa del nombre de Cristo. Vemos que es una condición. Sí y solo si Cristo es la causa de nuestras aflicciones, podremos ser dichosos, podremos ser bienaventurados, podemos ser grandemente felices. Pedro no está suponiendo algo, él está afirmando algo. Él no está diciendo: bueno, si en realidad ustedes están sufriendo en Cristo, son dichosos. Él no está suponiendo esto. Él lo que está diciendo: si ustedes están sufriendo en Cristo, son dichosos, son bienaventurados, son felices. Y esto es lo que él indica, que el sufrimiento y los insultos son reales por parte de los incrédulos. Los incrédulos nos insultan a nosotros, los incrédulos nos vituperan a nosotros por causa del nombre de Cristo. Ahora bien, vemos que las aflicciones, que la prueba de fuego por la cual pasaban los cristianos en aquel momento, de aquel lugar, es una clara referencia a insultos. No es un maltrato físico, no los estaban azotando, porque le está diciendo vituperios. Y vituperar es eso, es insultar, es ofender a la otra persona. Y vemos que los insultos tienden más a afectar la mente, incluso más que la pérdida de bienes o más que el maltrato físico. O sea que el sufrimiento que estaban pasando los cristianos, que estaban pasando los hermanos a los cuales escribe Pedro, era intenso, porque era un hostigamiento. O sea, los estaban acechando, los estaban asediando. Cada día les caían encima de ellos y los insultaban, y los insultaban, y los insultaban a causa del nombre de Cristo. Y esto quizás los tenía estresados, quizás los tenía tristes, los tenía deprimidos. Y por eso Pedro les dice: alégrense, alégrense. Debemos entender que si nos insultan a causa del nombre de Cristo, somos dichosamente felices. Si predicamos en el nombre de Cristo y nos insultan, somos dichosamente felices. Si oramos en el nombre de Cristo y nos insultan, somos dichosamente felices. Todo lo que hagamos nosotros como cristianos en el nombre de Cristo,
para glorificar a Cristo, si recibimos afrenta por ello, nosotros somos dichosamente felices, somos bienaventurados. Si nos azotan, como azotaron a los apóstoles, por causa del nombre, somos dichosamente felices. Y debemos gozarnos, porque nosotros como cristianos somos dignos de padecer a causa del nombre de Cristo. A causa del nombre de Cristo. No a causa de ningún otro nombre. A causa del nombre de Cristo, del Hijo de Dios, de aquella persona que se humanizó y se vino a sacrificar por ti, que vino a dar su vida por tus pecados, que vino a recibir la ira de Dios, la ira que tú merecías, que yo merecía, que nosotros merecíamos. A causa de ese nombre es que el cristiano sufre. No es a causa de su propio nombre o a causa de ningún otro nombre. Es a causa del nombre de Cristo. Y por sufrir, y a sufrir nosotros por Cristo, somos dichosamente felices, somos bienaventurados. Debemos entender que la iglesia sufre a causa de Cristo. Y que es mejor sufrir ahora por nuestro pecado, por nuestros martirios, y que sea mejor sufridos en el nombre de Jesús y no sufrir la ira de Dios en la eternidad por nuestra rebeldía y por nuestra desobediencia. Aunque suframos ahora, sabemos que tenemos recompensa en Cristo durante la eternidad. Aunque suframos ahora, sabemos que nuestra recompensa está en los cielos y que nuestra recompensa es Cristo. Aunque el cielo sea hermoso, sea indescriptible, el cielo es el cielo porque Cristo está allí. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a disfrutar eternamente de su presencia. Y esa es nuestra mayor esperanza. Y ese es nuestro mayor gozo. Cristo glorificado durante la eternidad, compartiendo con nosotros. Ese es nuestro mayor gozo. La razón de nuestra dicha también es el glorioso Espíritu Santo. Él nos da reposo y refrigerio. Así como le dio ese reposo y ese refrigerio a Cristo, así como estuvo sobre Cristo, así reposa sobre nosotros. Él reposa sobre el cristiano como la Shekinah, la nube de gloria de Dios que cubría el tabernáculo. El Espíritu Santo reposa de esta manera sobre nosotros. Es lo que nos está diciendo el versículo 14. Ustedes son dichosos porque sufren a causa del nombre de Cristo, pero también son bienaventurados, también son dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, reposa sobre la iglesia. Por eso es que nosotros sufrimos y somos bienaventurados, porque no estamos solos, porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros, así como la nube de la gloria de Dios reposaba sobre el tabernáculo en el Antiguo Testamento, reposa ahora sobre su iglesia. Los cristianos pueden soportar los insultos porque el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Los cristianos no podemos ser estorbados por los sufrimientos. Nuestro gozo no puede ser estorbado por el sufrimiento. Nuestra felicidad no puede ser estorbada por el sufrimiento, porque somos vituperados en el nombre de Cristo, quien nos prometió al Consolador y nos lo ha dado. Cristo nos prometió su Espíritu Santo y nos lo ha dado. Y ahora el Espíritu Santo reposa sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Reposa sobre cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañen un momento a Isaías 11. Isaías 11, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El apóstol Pedro hace una clara referencia en la última parte del versículo 14 a una profecía mesiánica, para indicar que el Espíritu de Dios es el que mora sobre nosotros. Así como reposó sobre Cristo, es lo que Pedro le está tratando de decir, así como reposó sobre Cristo, porque así se prometió en el Antiguo Testamento, está reposando sobre ustedes porque Cristo se los prometió a ustedes.
El Espíritu de Dios reposa sobre el cristiano. Nosotros como cristianos somos templos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos dichosos por ser insultados a causa de predicar el Evangelio en el nombre de Cristo. Somos dichosos también porque el Espíritu de Dios reposa y mora sobre nosotros y en nosotros. Así como el cristiano del primer siglo, como los cristianos del primer siglo se sintieron dignos de ser insultados y aún masacrados por causa del nombre de Cristo, nosotros debemos sentirnos igual, ya que estos padecimientos son una verdadera señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. No estamos solos, somos hijos de Dios y siervos de Jesucristo, y su Espíritu Santo nos acompaña diariamente. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje? Lo primero que aprendemos es que en la iglesia se debe reflejar el amor con el que Cristo nos ha amado. Y no solo esto, sino que cada una de las pruebas, sufrimientos, dificultades que afrontamos por providencia de Dios tienen como propósito refinar nuestra fe y limpiarla de toda duda. Debemos recordar esto siempre, cada vez que estemos en medio de pruebas, en medio de aflicciones, recordar que estas aflicciones son con el propósito de que nuestra fe sea limpiada de dudas y descanse total y plenamente en Cristo. Además, estas pruebas no deben sorprendernos, ya que Cristo y los apóstoles dejaron testimonios en las Escrituras sobre ellas. En vez de quejarnos como muchas veces lo hacemos y de sorprendernos, porque a veces estamos pasando por las aflicciones y nos quejamos, nos extrañamos, nosotros no debemos hacer esto. Por el contrario, debemos alegrarnos con gran alegría en ellas, porque es a causa de Cristo y no es a causa de nuestro pecado. Estos sufrimientos cesarán cuando Cristo venga por segunda vez por su pueblo. Cuando le veamos glorificado, cuando Él seque las lágrimas de nuestros ojos, Él mismo se va a acercar a secar las lágrimas de tus ojos y disfrutemos de su presencia y nuestro sufrimiento será transformado en gozo por Cristo. Cuando Él nos haga libre de estas aflicciones, cuando nos gocemos con total plenitud en la eternidad junto a Él. Junto a Él nos vamos a gozar siempre y Él mismo será nuestro consuelo eterno y Él hará justicia con aquellos que nos están asediando, con aquellos que nos están martirizando, con aquellos que nos están insultando. Cristo también hará justicia, nos hará libres de nuestros sufrimientos, pero también se encargará de juzgar a aquellos que nos hacen sufrir a causa de su nombre. Somos dichosos por sufrir a causa de Cristo, somos dichosamente felices porque sufrimos en este mundo por su causa y no por causa del pecado durante la eternidad. Yo prefiero, y yo espero, iglesia, que ustedes también prefieran sufrir ahora a causa de Cristo y no sufrir en la eternidad a causa de la rebeldía y la desobediencia. Debemos entender que Cristo nos ha dado el Espíritu Santo para consolarnos y glorificarlo a Él, glorificar a Cristo. Y en medio de las aflicciones no estamos solos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas encontramos en este pasaje? Bueno, como primera aplicación, que no debemos asombrarnos de las pruebas que estemos enfrentando. Después de todo, Dios las usa para refinar nuestra fe como Él refinado el oro. Solo debemos gozarnos en ella y glorificar a Dios en todo. En todo. Estamos sufriendo, glorifiquemos a Dios. En medio de los sufrimientos debemos gozarnos, glorifiquemos a Dios. Todo lo que hagamos como cristianos debe tener como principal propósito glorificar a Dios. Soli Deo Gloria. Todo lo que hagamos es solo para la gloria de Dios. Como segunda aplicación, Cristo es nuestra esperanza. Oremos cada día para que su venida sea pronto y podamos deleitarnos con gran alegría en la revelación de su gloria, de la cual somos partícipes. Pero también demos testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, para que su reino se extienda. Prediquemos el Evangelio para que su reino se extienda y su venida sea pronto, sea más rápida. Sea que oremos o prediquemos, hagámoslo en el nombre de Cristo. No importa que nos insulten, que nos ultrajen, que nos maltraten, que nos escupan, que nos golpeen. Hagámoslo en el nombre de Cristo,
por el cual nosotros como cristianos somos dichosamente felices. Después de todo, en esta tierra nosotros solo somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos junto a Cristo, a quien también insultaron. Y no solo esto, sino que también asesinaron, para que la ira de Dios fuera, que nosotros merecíamos, fuera derramada sobre Él. Y en su segunda venida, nosotros, sus discípulos, sus hermanos, pudiésemos gozarnos eternamente con Él. Ya para terminar, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo 5, capítulo, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor así. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los apóstoles, a los profetas que los precedieron a ustedes. Así como los profetas que los precedieron fueron perseguidos, también a nosotros nos perseguirán. Pero debemos alegrarnos y llenarnos de júbilo, porque nuestra recompensa, la recompensa que nos espera, está en el cielo. Y nuevamente, el cielo es el cielo, porque Cristo está allí. Vamos a orar. Padre Santo, Espíritu Santo,